¿Por qué será que independientemente de la nacionalidad, de la comunidad de origen y del idioma, todos los niños pasan por etapas del desarrollo de lenguajes similares? Como es bien sabido, el lenguaje y la comunicación nacen de la necesidad de interactuar con el entorno y poder comprender el mundo, así como el sentido de la vida misma. Partiendo de esta idea, debemos hacer énfasis en que este es un punto universal que compartimos toda la humanidad. Sin importar nacionalidad u origen, todos tenemos la misma necesidad de interacción. Desde el momento en el que nacemos, tratamos de comprender el entorno que nos rodea, y de esta manera, en base a experiencias que vamos viviendo, comenzamos a entender. Claro está que para esto es indispensable la relación y desarrollo de convivencia con otros seres humanos, sin importar cuál sea el idioma en cuestión al cual se enfrenta día a día el niño. La adquisición de un lenguaje o de varios lenguajes comienza a darse de maneras similares, ya que hablamos de una necesidad, no de un instructivo predeterminado, imposible de borrar o modificar, que venga marcado en los procesos cognitivos del niño. Todo niño que se encuentra en el proceso de adquisición del lenguaje comienza haciéndolo de una manera bastante conocida por diferentes puntos de vista: el copiar. Al no tener un lenguaje predeterminado desde el nacimiento, todo niño comienza a imitar, a relacionar, deducir y comprender las palabras que escucha alrededor de él, haciendo relaciones fonéticas de lo que escucha y con lo que sus ojos miran. Es por eso que, sin importar la nacionalidad, al tener una manzana frente a él y estar en constante convivencia con el objeto y escuchar la palabra apple en inglés, él comienza a darle el significado de esa palabra haciendo referencia al objeto que tiene ante sus ojos. Asimismo, si se habla de un hispanohablante, al escuchar la palabra manzana y relacionarla con el objeto, podemos decir que así es como el niño comienza a apropiarse del lenguaje para poder hacer uso de él y poder comunicar sus propios pensamientos y emociones. Así como él está expuesto a un idioma y comienza a aprender, es posible que un niño sea capaz de aprender más idiomas a la par, puesto que en esa etapa tan temprana comienza a tener nociones y a percibir con mayor interés y apertura el mundo. Una vez que el niño se ha adaptado al uso de un lenguaje de manera oral y gracias a la educación y constante interacción con personas con un mayor grado de conocimiento, es que él descubre y comienza a utilizar las reglas gramaticales, haciendo un mejor uso del lenguaje. De manera general, podemos decir que los niños pasan por etapas del desarrollo del lenguaje similares porque es lo mismo que se le debe de enseñar al niño independientemente de que sea de una nacionalidad diferente, porque está en su pleno desarrollo y conforme a que el niño crece, va evolucionando todo su lenguaje. Sin importar cuál sea el método mediante el cual el niño aprenda, él será capaz de hablar. Desde muy pequeño empieza a hacer sonidos con los cuales inicia su lenguaje. Todo niño pasa por esto, todo lo que hay a su alrededor le ayuda para así aprender y entender lo que dicen los demás hasta que logra hacerlo de manera independiente. La pregunta 2 nos dice, ¿se trata de un proceso de desarrollo único y universal? Sí, ya que todo niño desde que es muy pequeño se empieza a comunicar con los demás de diferentes maneras, ya sea mediante golpes o sonidos. Ya depende de cada niño el tiempo en el que empiece a comunicarse. Muchas veces algunos niños desde muy pronta edad tienen mayor capacidad de aprendizaje, del desarrollo del lenguaje. Y retomando el concepto del desarrollo único, cada niño va asimilando los diversos aprendizajes de su entorno de una manera fácil de comprender para él, ya que el conocimiento no se transmite como una copia idéntica, porque cada persona tiene una forma más efectiva de hacer duradero ese aprendizaje, para que así pueda llevarlo a la práctica, ya sea de una manera mayormente visual o auditiva. Como se mencionó anteriormente, con diversas acciones en las cuales el niño podría comunicarse dentro de su entorno, mientras que por otro lado se considera un tema de carácter universal, porque consta de diferentes etapas por las cuales todos los humanos pasamos, pero lo que hace único dicho proceso es la forma en que cada persona lo va comprendiendo y asimilando, de acuerdo a su personalidad y forma en que puede percibir el mundo. De esta manera podemos concluir que este proceso es equivalente a un único desarrollo, pero al igual universal, ya que todo lo pasan de diferentes maneras, de acuerdo a sus diferentes costumbres, religiones o ideologías, por parte de sus familiares, donde también tendrá mucho que ver el lenguaje y el cómo se vaya empleando este tipo de conocimiento, ya que será una herramienta fundamental
el saber cómo emplea el docente dicho material didáctico para su enseñanza, al igual que lo que el niño vaya adquiriendo por factores externos como motivaciones para querer aprender. El desarrollo del lenguaje depende de procesos biológicos, innatos, condiciones ambientales o de ambos. Sí, ya que el niño depende de lo que pasa a su alrededor para que así aprenda cómo es que las personas se comunican con lo que pasa con los demás. Como ya se hizo mención anteriormente, comenzamos a desarrollar la habilidad de hablar gracias a la necesidad de interacción con nuestros semejantes. Dependemos en gran instancia de lo que nos rodea para poder desarrollarla. Si no se da esa interacción, probablemente el desarrollo del lenguaje del individuo no llegaría a más de unos cuantos sonidos que carecieran de un sentido de la realidad comparado con los demás que se encuentran en el entorno donde se llegue a desenvolver. Es importante que se logre una correcta asimilación del lenguaje para poder comunicarnos efectivamente desde una edad temprana, ya que al ser humanos estamos en constante desarrollo y progreso que no se detendrá, y a futuro será más complejo el aprender un idioma a como se hubiera facilitado desde la niñez. El balbuceo comienza aproximadamente a los 4 meses. Es la forma de entrenar los músculos para aprender a hablar. Mediante él los niños interactúan con su entorno. El balbuceo comunicativo se produce cuando los bebés se expresan con intencionalidad, es decir, cuando intentan transmitir información sobre algo, sobre acciones concretas. Su forma sonora es netamente silábica, puede ser similar a la del balbuceo inicial en el sentido de combinar una consonante y una vocal, o también puede ser más variada y combinar varias consonantes en secuencia. En todo caso, los balbuceos más variados conviven con los más simples, aquellos que solo utilizan una única consonante. Existen periodos clave en el desarrollo del habla y el lenguaje de los bebés y los niños pequeños. En estos periodos clave el cerebro está más capacitado para absorber el lenguaje. Si se dejan pasar estos periodos, no se expone al niño al lenguaje, será más difícil que el niño aprenda. Los niños menores de 6 años a menudo tienen dificultades para distinguir entre la realidad y la fantasía, por lo tanto, para ellos con frecuencia existe un límite incierto entre la verdad y la ficción. Sin embargo, después de los 6 años aproximadamente, los niños pueden diferenciar claramente la verdad de la fantasía. Como resultado, cuando un niño miente, sabe que está engañando. Muchas presiones pueden provocar que un niño mienta. Con mayor frecuencia, cuando un niño fue criado en un hogar amoroso y responsable, mentirá primero cuando sea confrontado por haber hecho algo malo y sienta temor de decepcionar a sus padres o ser castigado por ellos. Puesto que ya se siente culpable, intentará protegerse de lo que cree que será una dura disciplina. La adquisición del lenguaje es un proceso de gran importancia en el desarrollo del ser humano, ya que de él depende el correcto funcionamiento de otras áreas como la cognitiva, la social, la emocional y los procesos de autorregulación de la conducta, ya que en sí es un medio por el cual pensamos y desarrollamos nuestra inteligencia y razonamiento. Al observar el video donde la niña dice mentiras, estuvimos investigando y, como dice la psicóloga Alicia Banderas, según van creciendo los niños van discriminando la realidad y parece que diferencian la verdad de la mentira dependiendo del daño o beneficio que les haga. Normalmente los menores mienten para evitar un castigo o defender su inocencia cuando cometen un error. No suelen provocar daño en otros a propósito y reciben la mentira como una traición, sobre todo por parte de sus progenitores. Hablando de los problemas que tienen los niños algunas veces para pronunciar ciertas palabras, nos dicen que es común que los niños cometan errores cuando están aprendiendo a hablar, sustituyendo sonidos como al decir aba cuando quieren decir agua, también omiten sonidos como al pedir una eta cuando quieren decir galleta. En ocasiones los niños acortan las palabras para facilitar su pronunciación, así comunican sus necesidades mientras aprenden a imitar los sonidos que escuchan. Para los niños que han crecido dentro de una comunidad indígena es más sencillo que puedan hablar la lengua del lugar debido a que el entorno es un factor muy importante para el desarrollo del lenguaje y como han crecido escuchando a sus padres hablarle en dicha lengua, él aprendió a imitarlos y así desarrollan su lengua. Algunas veces se les educa en la lengua indígena y además en español, así estos serían considerados bilingües. Además, cuando los niños comienzan a tener una vida escolar, una de las cosas que genera más nerviosismo son las exposiciones. Enfrentarse a un público para exponer un tema es algo que suele crear ansiedad, pero es muy importante que ellos aprendan a ordenar sus ideas y sepan expresarlas de manera oral frente a un público. En este caso serían las exposiciones sobre un tema,
frente a su grupo escolar.